Estas personas nunca entran al bosque porque hay horribles criaturas. Sin embargo, tras una tragedia, una chica ciega entrará en busca de ayuda, llegando a un final que te volará la cabeza. La aldea estaba de luto, un pequeño acababa de fallecer. Esto hizo cuestionar a algunos si era correcto vivir aislados de los otros pueblos, aunque en ese momento algo se escuchó. Eran los innombrables, el recordatorio de por qué vivían así. Dejando esto de lado, la aldea era bastante tranquila, casi una utopía, aunque cuando encontraban el color rojo debían ocultarlo. Era el color prohibido, atraía a los innombrables. Por si acaso, también había vigilantes durante las noches, quienes se encargaban de avisar si las criaturas aparecían, algo que estaba por pasar, ya que al día siguiente, un conejo muerto fue encontrado en la escuela. Los niños pensaban que los culpables eran los innombrables. Ellos comían carne y tenían enormes garras. Su profesor, el señor Walker, les dijo que no podía ser. Hacía años que no entraban, era algo de respeto. Ellos no entraban al bosque y las criaturas no atacaban la aldea. Tras esto llegó la reunión de los mayores, quienes lideraban la aldea. Aquí Lucius pidió hablar con ellos. La muerte del pequeño lo había hecho pensar. Quería cruzar el bosque prohibido y visitar el pueblo más cercano. Así conseguiría nuevas medicinas para la aldea. En cuanto a los innombrables, no se debían preocupar. Al ser criaturas que podían sentir las emociones y el miedo, sabrían que sus intenciones eran puras y no les temía. Por lo mismo lo dejarían pasar. Los mayores, donde estaba incluida su madre, se negaron. Era muy peligroso. Por esto, al caer la noche, Lucius fue a vigilar con su amigo Finton, quien le dijo que en los pueblos solo vivía gente perversa. Todos en la aldea lo sabían. Era mejor que no fuera. Al día siguiente, otro animal apareció. Esto alarmó a los aldeanos, por lo que se dieron posibles causantes. Quizá era un coyote o un lobo, aunque por su manera de dejarlos, quizá tenían demencia. No se debían preocupar. Si fuera un innombrable, lo habrían visto. Después de todo, eran enormes. Esto tranquilizó a la gente, y tras esto Kitty le pidió permiso a su padre. Quería casarse con Lucius. Aún no le había dicho sus intenciones, pero estaba segura de que aceptaría, aunque no le diría sin su bendición. Le agradaba porque era alguien serio y maduro. Su padre terminó por aceptar, por lo que la chica le dijo lo siguiente: te amo, Lucius. Te amo más que al infinito, más que a la luna y el sol, y sé que tú me amas igual. Es un regalo del amor. Gracias, gracias, gracias. Le había dicho que no. Claro que sí. Su hermana Ivy la tranquilizó, mientras que Lucius, por otro lado, hablaba con el señor Nicholson. El hombre no había dormido en varios días y le confesó que ocultaba la tristeza en una caja. Por otro lado, los chicos del pueblo veían quién aguantaba más cerca del bosque, cuando de pronto un rugido se escuchó, razón por la que corrieron. Al día siguiente, Noah, un joven con discapacidad, molestaba a los demás. Ivy, quien siempre había sido su amiga, le dijo que parara. Noah no quería ser encerrado, así que Ivy le propuso algo. Ella no lo encerraría nunca, pero debía dejar de golpear a los demás, algo que él aceptó. Tras esto, ambos jugaron una carrera, y aunque la chica era ciega, conocía muy bien el camino. Aquí se encontraba Lucius, quien también era su amigo desde pequeño. Ivy le dijo que su hermana había llorado mucho. Así es, a pesar de no haber hablado, lo había reconocido. Esto porque, según la chica, algunas personas, aunque muy pocas, despedían colores tenues que ella podía mirar. Era lo único que veía en la oscuridad y él tenía una muy peculiar, aunque no le diría el color. Lucius solo contestó que ella corría como chico, a lo que la chica le dijo que sabía por qué se había negado a su hermana, por la misma razón que de pequeña la tomaba del brazo al caminar y al crecer ya no. Era para ocultar lo que realmente quería hacer. En ese momento, Noah le dio unas bayas rojas a Ivy. Era el color prohibido, razón por la que preguntaron de dónde las había tomado. Noah señaló el bosque, razón por la que Lucius comunicó esto a los mayores. Noah entraba seguido, aunque al parecer no lo habían dañado por ser alguien inocente. Quizá él también lo dejarían pasar al no ser una amenaza. Su madre, al oír esto, le contó más sobre el pueblo. Cierto día su padre asistió al mercado. Sin embargo, no fue encontrado hasta 2 días después. Le habían robado y arrojado al río. Esto entristeció a Lucius, aunque sabía que no era el único secreto que le ocultaban. En cada casa había una caja negra con secretos. Su madre le dijo que no la abrirían. Mejor hablarían con Edward Walker. ¿Para qué?, preguntó Lucius. Él también esconde secretos. Esconde lo que siente por ti. ¿Por qué dices eso?, preguntó su madre. Nunca te toca, respondió él. Al día siguiente, mientras hacía sus labores, el Joker entró al bosque. En ese momento una criatura se asomó. Razón por la que nuestro amigo volvió. Al caer la noche, Lucius visitó a Ivy, quien había escuchado lo de ir al pueblo y no se le hacía bien. Aunque en otras noticias Kitty se iba a casar, había encontrado otro muchacho. Ahora ella estaba lista para recibir propuestas. Por otra parte, Finton vigilaba, cuando de un segundo a otro escuchó algo, y de pronto...
El sujeto accionó la campana, lo que hizo que todos corrieran a resguardarse. Lucius iba camino a su casa, aunque una criatura estaba cerca de él. Por otra parte, Ivy no entraba al refugio. Estaba segura que Lucius iría a revisar que estuvieran bien. Por esto la chica sacó la mano. Las criaturas estaban cerca. La chica temblaba y de pronto... estaban a salvo, y por primera vez en mucho tiempo Lucius había tomado su mano. Al día siguiente, los aldeanos notaron que las criaturas habían dejado marcas en sus puertas. Al parecer era una advertencia. Por esto preguntaron a todos si alguien sabía algo. Lucius aquí confesó. Él había entrado al bosque, aunque en lugar de culparlo le dijeron que estaban orgullosos. No cualquiera admitía sus pecados. Tiempo después llegó la boda de Kitty. Aquí todos celebraban, aunque para mantener alejadas a las criaturas les arrojaron un poco de carne. Tras esto continuó la celebración, donde una anciana le contó a Ivy que Kitty le recordaba a su hermana. La chica preguntó qué había pasado con ella, a lo que la anciana respondió que había muerto a los 23. Unos hombres del pueblo le habían quitado la vida en un callejón. Poco después llegó el baile, donde Alice notó que Lucius tenía razón. El señor Williams evitaba tocarla. De aquí vino la danza y más danza, por lo menos hasta que unos niños interrumpieron. Los innombrables estaban en la aldea. Habían visto a uno. Por esta razón todos volvieron a sus casas, donde notaron que todo el ganado de la comunidad había sido arrasado. Alice comentó que eso no podía ser un coyote. Algo más ocurría. Horas después, Ivy notó que Lucius estaba fuera de su casa. Por esto le preguntó qué hacía. El sujeto respondió que solo estaba vigilando. Aparte realizó una pregunta. ¿Cómo supiste que estaba aquí? Te vi por la ventana, respondió ella. Y no te diré tu color, pero dime, cuando nos casemos, ¿bailarás conmigo? Lucius no respondió, así que ella preguntó por qué no decía lo que pensaba. ¿Y por qué tú no paras de hablar?, preguntó él. ¿Por qué quieres guiar si yo quiero guiar? Si quiero bailar te sacaré a bailar. Si quiero hablar, hablaré. ¿Por qué quieres que hable? ¿Para decirte que pienso en ti desde que me levanto? ¿Qué ganaría diciéndote que tengo miedo de que te lastimen? Por eso estoy aquí. Y sí bailaremos en nuestra boda. Y sin más, ambos se besaron. Al día siguiente, nuestros tórtolos anunciaron que se casarían, algo que Kitty entendió a la perfección, aunque por otro lado Noah lloraba. Lucius preguntó por qué, cuando de pronto... Noah pensó en irse, aunque se quedó y lo atacó de nuevo. Poco más tarde los padres de Noah vieron sus manos con sangre. Sabían que había hecho algo terrible. El padre de inmediato avisó del incidente y la voz corrió por la aldea. Al escuchar esto, Ivy tuvo un mal presentimiento sobre Lucius, por lo que sin pensar salió a buscarlo, encontrando así la tragedia. Ya no veía su color. El señor Walker, al ver la escena, pidió que se llevaran a la chica para tratar a Lucius. Harían lo que estuviera en sus manos. Por otro lado, Ivy enfurecida golpeó a Noah y tras esto encerraron al sujeto. Minutos después, Ivy le hizo una petición a su padre. Quería su permiso para atravesar el bosque y buscar medicamentos en el pueblo. Por favor, debía dejarla. Si Lucius moría, también lo haría su felicidad. Walker explicó a los otros mayores la situación. Había cerrado las heridas de Lucius, pero tenía una infección. Lo único que podían hacer para salvarlo era visitar el pueblo. Los mayores, claro, se negaron. Todos habían jurado que jamás volverían. Aún con esto, Walker estaba de parte de su hija. Por lo mismo comenzó a guiarla hasta la cabaña prohibida. Aquí le habló sobre el abuelo. Nunca se lo había dicho, pero era un hombre con mucho dinero. De hecho, era el hombre más rico que conocía. Lo triste es que por esto un hombre lo había asesinado mientras dormía. Con esto en mente, esperaba que entendiera lo que había en la cabaña, aunque no debía gritar. Horas después la chica se preparó y acompañada de dos sujetos se adentró en el bosque. Uno de ellos rápidamente entró en pánico. Lo sentía pero no podía acompañarlos. Finton, por otro lado, siguió junto a ella, aunque los ruidos del bosque lo inquietaban. Sentía que los monstruos se lo comerían en cualquier instante, por lo que al final él también se retiró. La chica entonces recordó lo que su padre le había mostrado en la cabaña. Los innombrables eran una farsa. Su padre explicó que había historias sobre criaturas en ese bosque. Por eso al mudarse, usaron estas para que nadie más volviera al pueblo corrupto. Lo único que no estaban inventando era lo de los animales degollados, aunque aún no sabían quién era el culpable. El sujeto entonces le dio una lista de medicinas y un collar de oro. Con eso pagaría. Para llegar al pueblo debía seguir el río. Tras esto llegaría a un camino. Ese la guiaría al pueblo, aunque al llegar no debía decirle a nadie dónde vivían. Al irse la chica, Walker le contó a los demás, quienes decepcionados dijeron que lo había arruinado todo. En ese momento Augustus interrumpió. Habían creado la aldea buscando esperanza. Eso mismo buscaba Ivy, así que estaba bien que fuera. Regresando con Ivy, la chica tenía mucho miedo. Aunque las criaturas solo eran un mito, el bosque la aterraba, especialmente de noche. Por suerte no ocurrió nada, y a la mañana siguiente siguió su camino, cuando de pronto... Con todas sus fuerzas la chica subió tocando un árbol derribado. Solo había un problema, su bastón se había roto, cuando de pronto...
Esto la alarmó, por lo que de inmediato comenzó a correr. Estaba desesperada, ramas la tocaban. Cuando por fin superó los obstáculos, la chica se tranquilizó. Lo que no sabía era que estaba en medio de las vallas rojas, y sin que se lo esperara, de repente lo escuchó. Ivy quería creer que no eran reales, pero lo que escuchaba era muy real. La chica se posó detrás de un árbol, pero los rugidos no se detenían. Aún así, la bestia no la atacaba, por lo que de manera calmada comenzó a caminar. Eso, al menos hasta que la criatura se lanzó hacia ella. Ivy de nuevo comenzó a correr, llegando finalmente hasta el tronco de antes. Sabía que ahí estaba el hoyo, por lo que solo esperó, y cuando la bestia la atacó... Regresando al pueblo, los padres de Noah notaron que su hijo no estaba, y no era lo único. El sujeto había encontrado el traje de innombrable que escondían. Él era el culpable de degollar a los animales, y él era quien acababa de morir con la caída. Ivy pensó que había derrotado a una criatura, así que usando una rama continuó su viaje, llegando finalmente al camino, el cual rápidamente siguió, dando así con un muro que comenzó a escalar. Entonces volvemos a la aldea, donde el señor Walker abrió su caja de los recuerdos. Hasta ahora podríamos pensar que la época de la película era finales del siglo XIX, pero no, en realidad era el siglo XXI, y tiempo atrás Walker y los demás mayores habían jurado no volver más a la ciudad. A fin de cuentas, todos habían perdido a alguien de manera violenta, consideraban que la sociedad estaba podrida. Por eso mantenían la gran mentira. Ivy entonces cruzó el muro. El gran bosque era la reserva de animales Walker. Así es, mismo apellido del señor Walker, padre de Ivy. Ya imaginarán lo que hizo con la herencia de su padre millonario. Por eso nadie entraba a su aldea. Aquí un guardia llamó por radio. Había encontrado una chica. El sujeto entonces le dijo que estaba prohibido entrar al bosque. La chica no sabía a qué se refería. Ella vivía en el bosque. Como imaginarán, nuestra amiga tampoco sabía que el ruido que estaba escuchando era un auto. Solo le pedía por favor la medicina de la lista. El hombre incrédulo dudó. ¿Cómo era posible que viviera en la reserva? Aún así, al leer la lista supo que alguien estaba herido. Ivy respondió que sí. Aparte notaba amabilidad en su voz. Con lo que le habían contado, jamás hubiera pensado que había personas amables en el pueblo. Por favor debía darle las medicinas. Le daría su collar como pago. El sujeto notó que Ivy no mentía. Por esto fue a la oficina, donde otro guardia preguntó qué había pasado con la chica. Nada, eran adolescentes perdidos, contestó el hombre. Escúchame, respondió el otro guardia. No hables con nadie. Eso despierta el interés de la gente. Hace años salió en la prensa que se le pagaba a los gobernantes para que no volaran aviones sobre la reserva. Fue una época muy tensa. A nosotros nos pagan por vigilar el muro y listo. Cobramos un buen cheque. El sujeto entonces robó los medicamentos del botiquín. Estos eran por si un animal mordía a alguien. Y entonces volvió con la chica, quien pronto estaba en la aldea. La historia corrió rápido por el pueblo. Tenía las medicinas y había acabado con un innombrable. Los mayores entonces lo supieron. Noah, con sus actos, había dado veracidad a la mentira y ahora Lucius estaría bien. Si quieres ver otra historia con un final impactante, te dejo las 4 en pantalla. Muchas gracias a todos por ver. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.